capítulo 19, versículo 1 y 2. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 1 y 2. Cuando usted lo tenga, puede ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí todos? Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos, Señor amado. Que tu palabra sea redarguyéndonos, Señor. Habla, Dios mío, como solamente usted sabe hacerlo, Padre, conforme a tu palabra y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Aleluya. Hablar del Espíritu Santo es hablar de aquella divinidad en la cual Dios dejó como promesa cuando Él se fue de la tierra, en la cual Él dijo: yo me voy, pero yo dejo al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer este capítulo 19, nos encontramos que el apóstol Pablo llega a Éfeso, una ciudad influyente, pero espiritualmente confundida. Dice que Pablo se encuentra con unos discípulos que, aunque habían recibido ciertamente la enseñanza sobre Jesús a través de Juan el Bautista, había algo que ellos no tenían, y era la experiencia plena del Evangelio ni del conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, esta escena, cuando Pablo mira, dice la Biblia, encuentra una gran necesidad, en la cual podemos encontrar que en ese pueblo habían creyentes sinceros, pero incompletos en su entendimiento y en experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente conocían el bautismo de Juan, conocían que era necesario bajar bajo las aguas, pero no tenían conocimiento de lo que era el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo escucha esto, cuando dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Pablo denota ignorancia espiritual. En pocas palabras, que no tenía ni siquiera, alabado sea Cristo, quién era el Espíritu Santo. Entonces, hablar del Espíritu Santo, iglesia, es algo tan vital en nuestra vida. El Espíritu Santo es importante en la vida de cada cristiano, porque recordemos que el Espíritu Santo es aquel que redarguye y convence de pecado. Entonces podemos encontrar que sin su Espíritu el creyente no podrá hacer nada. Porque cree que a los discípulos Jesús le dice: no se muevan, sino que hasta que sean llenos y investidos del poder del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Samaria y en todos los confines de la tierra. Escuche, Jesús no permitió que los discípulos salieran del lugar. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús quería que este pueblo y estos hombres y los discípulos fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Y de igual manera, en este tiempo, iglesia, no podemos ser creyentes sin la presencia del Espíritu Santo. En el creyente tienen que haber esa presencia. En el creyente tiene que haber manifestaciones del poder del Espíritu de Dios. Y es que hoy en día tenemos la bendición de poder ser parte de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Tenemos 5 ministerios, tenemos 9 dones. Por lo tanto, estos ministerios y estos dones están a disposición de la iglesia para que sean usadas para el cuerpo de Cristo. Pero para que esto ocurra y que las manifestaciones se manifiesten en nuestra vida, tiene que haber un interés por conocer al Espíritu Santo.
Por eso dice la Biblia que cuando Pablo escucha de que no habían conocido el Espíritu Santo, es tan impresionante ver que dice la Biblia que Pablo se queda en Éfeso a enseñarle a este pueblo la importancia del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, iglesia? Porque en aquel tiempo, en aquel lugar en Éfeso, había brujería, había hechicería y había magia. Por lo tanto, entonces Pablo se queda para enseñarle al pueblo que sin su presencia no podremos ser testigos del poder de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que cuando Pablo les puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Escuche esto. Dice que cuando Pablo empieza a dar las enseñanzas, Pablo empieza a ministrarlo, les pone las manos. Dice la Biblia que la gente empezó a hablar en lengua y empezó a profetizar. Hermanos, hablar en lengua no ha pasado de moda. Profetizar no ha pasado de moda. Dios sigue teniendo estas manifestaciones dentro del pueblo cristiano, pero el grande problema que han cesado, ¿por qué causa? Porque no hay interés por conocer del Espíritu Santo. Y es que tristemente vivimos en un tiempo donde muy poco nos interesamos por conocer de la presencia de Dios. Y es que ciertamente cantamos porque sabemos cantar, alabado sea Cristo, leemos la Biblia porque tenemos la capacidad de leer, pero no hemos tenido esa experiencia con Dios. No es lo mismo decir yo viví a decir a lo que otro vivió, porque es más hermoso que el cristiano tenga experiencias propias a contar experiencias de otros. Por eso que cuando Dios me llama al ministerio le digo, Señor, yo no quiero hablar testimonios de otros. Yo quiero tener una experiencia propia. Yo quiero que tú me hables a mí para que yo pueda decir que tú fuiste el que me hablaste. No decir que lo que yo escuché de otro. Y estas son, amados hermanos, las palabras de todo cristiano. Desear conocer de Dios. Porque cree que Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué dice? Ocultas que tú no conoces. Hermanos, buscar a Dios, buscar de su presencia, conocer al Espíritu Santo. Vamos a conocer cosas que nunca en nuestra vida hayamos imaginado ver. Y vamos a conocer cosas que nunca hayamos pensado ver. Hermano, y es que Dios es multifacético. Él se mueve como quiere, es omnisciente, es omnipotente, está aquí y está en otros lugares y es todopoderoso. Por lo tanto, el cristiano tiene que comprender que en todo hombre y en toda mujer pueden haber experiencias sobrenaturales. Que en todo cristiano pueden haber estas manifestaciones, pero tiene que haber un deseo por la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que ciertamente algunos endurecieron su corazón. Pero dice la Biblia que a Pablo no le interesó eso. Él siguió enseñando, hermano. Allá afuera hay tanta gente que no quiere nada con el Señor. Hay gente que no quiere conocer de Dios. Pero usted que está aquí, deséelo, ámelo, búsquelo y el Señor se le va a manifestar. Y usted va a ver la gloria de Dios manifiesta sobre su vida. Hermano, es hermoso conocer de Dios. Es hermoso tener experiencias con el Señor. Es hermoso cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Yo he escuchado la voz audible del Señor, hermanos. Yo he visto las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en los lugares donde el Señor me permite ir. Liberaciones, milagros, prodigios, sanidades. Y todo esto, iglesia, de igual manera no solamente es para el predicador, sino que también está para la disposición del pueblo del Señor. Muchas veces nosotros pensamos que solamente es para el pastor, para el evangelista, pero hermano, esto es para el pueblo que lo anhela y lo desee. Por eso la Biblia dice, en mi nombre harían cosas grandes y sobrenaturales. Y es que no es el predicador, hermano, sino que es el Señor a través de su Espíritu manifestándose. Por eso Jesús dijo que aún en su nombre haríamos muchas mayores más cosas
que lo que Él hizo aquí en la tierra, iglesia. Es tan impresionante ver cómo Dios nos dejó su Espíritu y nos dejó para que lo conozcamos y también conozcamos que Él no tiene límites. Que los límites a veces nosotros nos los ponemos. Que los límites nosotros somos aquellos en los cuales decimos: hasta aquí voy a poder, hasta aquí lo voy a lograr. No, hermano, usted tiene que entender que no es con su propia fuerza, sino que es con el poder del Espíritu Santo, en lo cual tiene que comprender que usted no va a hacer, sino que va a ser el Espíritu Santo a través de usted. Y tiene que comprender que todo lo puede en Cristo porque lo fortalece. Entonces, cuando Pablo escucha esto, yo entiendo y comprendo que Pablo no buscaba solamente creyentes informados, sino transformados por el Espíritu. Iglesia, hoy en día tenemos a mucha gente que tiene conocimiento de la palabra, que está bien informado de la palabra, gente que tiene demasiada teología, mucha homilética, pero el problema no es esto. El problema está en que solamente nos volvemos tanta palabra, de tanto conocimiento, pero no hacemos a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Para que usted me entienda, ir más allá y conocer de la palabra y llevar a la palabra a la vida real. Como predicador, sí, la Biblia dice que Dios hacía milagros. Y la Biblia nos enseña que Él sigue haciendo milagros, sigue hablando, sigue revelando, sigue haciendo muchas cosas extraordinarias, en la cual podemos encontrar que hay muchos dones, que hay muchas manifestaciones. Entonces, todo de lo que está escrito en la palabra, ciertamente, iglesia, tienen que hacerse hoy en día aquí en la tierra literal. Que la gente pueda ver que lo que está escrito en la palabra es real. ¿Por qué cree que Pablo en cierta ocasión, cuando empieza su llamado, que cuando empieza a predicar después del encuentro con Jesucristo, dice la Biblia que Pablo llega a Corinto y en Corinto intenta defender su apostolado, intenta demostrar que era de Cristo, pero nadie creyó en él? Y dice la Biblia que Pablo se va y después de un determinado tiempo Pablo regresa a Corinto y ahora dice él: ahora sí, no vengo con palabras persuasivas, sino que ahora vengo, que dice, con demostración de poder, dándole a entender a aquel pueblo: bueno, ustedes saben tanta palabra, ustedes saben demasiado, pero yo les quiero hacer ver real que lo que está escrito en la palabra es real. Y es que esto es lo que el pueblo tiene que hacer hoy en día, iglesia: demostrar con hechos y con evidencia que su presencia sigue siendo real. Yo le testifico algo, hermano, que hace mucho tiempo atrás, cuando yo comenzaba, yo fui a la Ciudad de México a predicar. Hermano, cuando yo llegué a ese lugar, prediqué y todo, pero el último día, cuando ya iba a entregar el lugar, el Señor me dice: llama a una persona que tiene un problema en la columna. Hermano, yo llamé a esa persona y la persona pasó. Y yo le pregunté si ella ya había aceptado a Jesús. Y ella me dijo: todavía, soy oyente, vengo solamente de visita, he venido como 2 o 3 veces. Y yo le pregunté: ¿crees que Dios puede hacer el milagro? Y ella me dijo: pues yo creo que Dios lo puede hacer. Hermano, cuando yo empecé a orar por ella, ella tenía un pie más corto que el otro. Hermano, yo empecé a orar y le dije al Señor: que tu obra sea manifestada en este día. Hermanos, cuando yo empecé a orar, esta hermana le empezó a crecer el pie. Pero mientras el pie le crecía, ella cae endemoniada y Dios en ese mismo momento la libera. Pero lo más sorprendente, hermano, no fue la liberación. Lo más extraordinario no fue de que el pie haya crecido. Lo más impresionante de todo esto, hermano, es que después de que ella se levantó y vio el milagro, dijo: ahora sí quiero entregarle mi vida a Jesús. Hermano, y esta hermana dijo: hermano, es más, ahora mismo yo quiero que vayan a mi casa y saquen todo lo que hay en mi casa. Hermano, sin mentirle, yo fui a la casa de la hermana y había una mesa de casi 2 metros de cuanta brujería, de cuanta hechicería, de cuanto santo hay, hermano. Y cuando estábamos recogiendo y tirándole y poniéndole una bolsa negra, el esposo dice: ustedes no saben lo que hace. Dentro de mí dijo: usted no sabe lo que Dios hizo en la vida de su esposo. Entonces, hermano, comprendí que hay
gente que quizás que por más que escuche la palabra, puede que quizás dicen, bueno, solamente son cuentos, solamente es una Biblia que quizás no tiene veredicto, hermano. Pero yo con esto, lo que quiero que usted entienda es que el pueblo cristiano en este tiempo tiene que tener evidencias para que puedan testificar con hechos y no solamente con palabras. Por eso Pablo le dijo que era necesario de que ellos conocieran al Espíritu Santo. Por eso Jesús no dejó que los discípulos se fueran, sino que hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo, hermano. Hoy también la iglesia necesita levantarse con poder del Espíritu Santo, sino que tienen que caminar en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, no nos conformemos con una fe a media, sino que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, hay tantas cosas que el Señor quiere manifestar. Hay tantas cosas que si usted y yo nos metemos más con el Señor, vamos a conocer, hermano. Si usted se metiera con Dios, si usted orara, si usted ayunara más de lo que ya hace, hermano, créame que el Señor le va a recompensar ese esfuerzo. El Señor va a hacer que la gloria sea manifiesta y se haga visible sobre su vida. Se lo hablo, hermano, por experiencia. Yo he podido ver a Dios visiblemente manifestarse. Y recuerdo, hermano, que en un tiempo cuando yo estaba comenzando, le hablo de mis inicios, hermano, porque yo empecé a conocer del Espíritu Santo, porque yo conocía de lo que era ayuno, de lo que era oración, de lo que era leer la Biblia, de lo que era congregarse, como todo eso usted y yo lo sabemos. Pero cuando yo empecé a buscar más del Señor y empecé a conocerlo más, le dije, Señor, yo quiero conocer más de ti. Y recuerdo que en un tiempo dado, hermano, estaba yo ayunando no sé cuántos días, pero recuerdo que era de 6 a 6, hermano. Y cuando yo recuerdo que estudiaba todavía la preparatoria, yo me iba hacia la escuela ayunando. Y recuerdo que en un día de eso estaba yo acostado tranquilamente viendo la televisión, ayunando. Hermano, cuando yo voy a decirle al Señor, yo me voy a la escuela, Señor, susténtame, dame la fuerza para seguir, terminar este sacrificio. Cuando yo doblo rodillas, hermano, yo escucho una voz audible en el oído derecho que me dice, ¿tú crees que estando así acostado te voy a usar? Solamente esas palabras me dijo Dios, hermano. No más, no con esta voz, hermano. Era una voz estruendosa que me sacudió por dentro, que me dije, ¿tú crees que estando así acostado te voy a usar? Cuando yo escuché esto, hermano, yo dije, no estoy buscando a Dios como Él quiere que yo lo busque. Entonces, hermano, cambié mi método de comunión con el Señor. Por eso que cuando yo en un tiempo dado me aposenté, hermano, cuando yo me metí con el Señor, en un lapso de 7 días sin comer y sin beber agua, encerrado en un lugar, al 5.º día yo empiezo a tener sed. Mi cuerpo estaba desesperado por tomar agua, pero no tomé, hermano. Y recuerdo que cuando yo empecé a orar y a pedirle, Señor, susténtame, vino aquella adoración que decía, Señor, aquella alabanza que decía, tengo hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre que duele, que desespera, que debilita. Entonces el Señor me dijo, ¿entiendes esta alabanza? Y yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, mi presencia cuesta, pero lo vas a disfrutar después de todo esto. El cristiano que se mete con el Señor, el cristiano que se mete con el Espíritu, a buscar del Espíritu Santo, su vida va a cambiar y va a ser transformado y no será igual, porque será diferente, porque su vida será transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que cuando vio que el pueblo creía y estaba ahí, por eso el versículo 10 del versículo 19 dice, y así continuó por el espacio de 2 años, de manera que de todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Escuche, este mensaje que Pablo estaba dando había llegado a otras regiones, a otros lugares. Y la Biblia dice que hacía Dios milagros extraordinarios. Porque dice, ¿por la mano de quién? De Pablo. Cuando yo leo este versículo, hermano, entiendo algo muy interesante. Que Dios usa los corazones dispuestos, en la cual la gente dirá, vayamos a la casa de Pedro, porque
Dios usa sus manos para sanar enfermos. Y es que no eres tu hermano, sino que es Dios a través del Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, en ti tiene que haber un sometimiento. Por eso el cristiano que quiere ser portador, o que es, alabado sea Cristo, un hombre y una mujer, y un joven y una señorita que pasa al altar, tiene que tener algo muy importante en su vida, y es el Espíritu Santo. Tiene que haber Espíritu Santo, hermanos, para que podamos ser portadores y podamos ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Porque hoy en día cualquiera puede predicar, cualquiera puede, alabado sea Cristo, hacer muchas cosas. Pero el problema no es en el problema es estar haciéndolo conforme a la voluntad del Señor. Ahí está el problema. El problema no es hacerlo, el problema es hacerlo conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día hay tanta gente que puede predicar bien, y no es que sea malo que predique bien. El problema está que hay tanta gente que se ha vuelto profesionales, de que cantan porque saben cantar, ministran las predicaciones porque saben predicarlo, pero el problema está si estamos ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso Pablo, la Biblia dice que le enseñaba a este pueblo. Dice la Biblia que era tan impresionante los dones, las manifestaciones y los milagros que estaban ocurriendo en Éfeso. De lo que antes no pasaba, ahora estaba pasando. Por eso el versículo 12 dice: de tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínense la gran situación tremenda y extraordinaria que estaba pasando en Éfeso. De donde no había manifestación, ahora había manifestación. Por eso que cuando el pueblo busca del Señor, la gente va a decir: en la casa de ese hermano, desde que tú llegas, algo pasa. Desde que tú llegas, no sé, pero hay un ambiente diferente. Se siente y se respira paz. Por eso la gente tiene que ver la iglesia llena. Que la gente de allá afuera diga: en la casa iglesia Rey de Jesús hay manifestación. En esa iglesia hay poder. Y la gente va a querer conocer y va a correr, hermano. ¿Por qué causa? Por el poder del Espíritu Santo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que anhelarlos. Tenemos que buscarle, iglesia, que allá afuera la gente diga: hay que ir a la casa de aquella hermana, porque cuando ora algo pasa. Hay que ir a la casa de fulana, ¿por qué? Porque cuando ella clama, algo sucede. Hermanos, tenemos que ser testigos en este tiempo. Tenemos que ser esa iglesia que alumbre, que sea la luz en medio de las tinieblas. Hermanos, hay que ser reales. Usted en las redes sociales, en la televisión, usted se va a encontrar cuánta propaganda de brujería, de hechicería y de santería. Hermano, y a veces usted y yo como cristianos no queremos testificar ni queremos hablar de lo que Dios hace. Cuando la Biblia dice: me es necesario hablar de lo que Él hizo en mi vida. Hermanos, tenemos que testificar más que nunca de que hay un Dios poderoso y que lo que está escrito en la Biblia no solamente son palabras, sino que son palabras con hechos y con poder del Espíritu Santo. Por eso, hoy en día tenemos una promesa. Por eso Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, jóvenes, su espíritu se está derramando sobre todo aquel que lo desee. Esta es la promesa para este tiempo. Hay un derramamiento para el pueblo, hay una manifestación para el pueblo. Pero ahora está la pregunta: si hay corazones dispuestos a buscarle y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo sé que no va a ser fácil. Porque yo sé que buscar al Señor requiere sacrificio y requiere compromiso y requiere disciplina. Y estas cosas son aquellos que a muchas veces le falta al cristiano. ¿Sabe, hermano? Algo que el Señor me enseñaba. Y es que hoy en día, ciertamente el pecado del adulterio, de la fornicación sigue presente. Pero hay algo que está atacando fuertemente al cristiano hoy en día. ¿Y sabe qué es?
La pereza. Hay gente, hombres y mujeres jóvenes con talentos, con ministerios poderosos, pero ¿cuál es el problema? La pereza. Hay una lucha, hay una batalla, hermanos. Hay hombres y mujeres que nacieron para guerrear. Hay jóvenes que nacieron para predicar fuertemente. Hombres y mujeres que nacieron para ser parte de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema? La pereza, hermano. Hay talento, sí. Hay ministerios, sí lo hay. El problema está la falta de compromiso. Hermano, hay que ser reales. Podemos estar 2, 3, 4 horas en las redes sociales. Nos podemos ver una película. Quizás en estos días la gente se puso a ver una serie de 6 horas. Se la acabó en un día. Y usted y yo ni siquiera un capítulo podemos terminarnos un día. Y ahí nos damos cuenta, hermano, dónde realmente tenemos nuestras prioridades. Y usted podrá decir, hermano, usted se cree. No, hermano, yo tengo mis batallas. Yo sé que cuesta orar. Yo sé que cuesta buscar a Dios. Yo sé que cuesta cada día buscarle, hermano. Pero esto requiere sacrificio y compromiso. Esto requiere de que el pueblo entienda de que si es que quiero, no quiero, hermano. Esto es de necesidad. Buscar a Dios y de su Espíritu Santo, hermano, no es una opción, es una necesidad. Hermano, por eso, y que no quiero que me malinterprete, hermano. No es malo que usted se vaya a una película, que usted se esté un rato en el Facebook. Yo lo estoy, hermano. Yo a veces veo una película, yo a veces estoy en el Facebook, en el WhatsApp, en el TikTok, hermano. Pero mire, el problema es que no hemos dado el tiempo correspondiente a lo que el Señor está pidiendo. Por eso muchos predicadores pueden venir, te pueden profetizar, te pueden decir que Dios te va a usar, que te va a llevar a naciones, que serás un buen cantor, que visitarás las naciones, hermano. El problema no está ahí, el problema está en actuar. Ahí está el problema. Su Espíritu Santo quiere manifestarse, pero el problema no somos nosotros, que no hemos dejado que el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo está puesto. Ahora será que usted y yo estamos dispuestos. Por eso la Biblia es clara. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por eso Isaías capítulo 44 versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre sequedal y derramaré mi espíritu sobre tu generación. Hermano, Dios quiere derramar su espíritu sobre esta generación. Dios quiere darle vida al pueblo. Dios quiere darle vida a la iglesia. Dios quiere darle vida al joven, a la señorita. Pero hace falta disposición. Y aquel pueblo de Éfeso tuvo disposición. A tal grado, hermanos, que dice la Biblia que cuando miraban lo que Dios estaba haciendo, el versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Dice que habían hombres que practicaban la brujería, que querían imitar lo que Pablo hacía, pero nada pasaba, porque ellos, mira, hermano, no es, alabado sea Cristo, lo que nuestra carne quiere hacer, sino que es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. De tal manera que dice la Biblia que muchos hombres dejaban la brujería porque miraban que ni el brujo ni el hechicero podía hacer lo que Pablo hacía. De tal manera que al ver que ellos no podían hacer nada, tuvieron que rendirse a los pies de Cristo. Por eso el versículo 19 dice: así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron cuenta de su precio y hallaron que eran 50,000 pesos de plata. Y así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, estas cosas siguen pasando hoy en día. Hay tanta gente que se sigue convirtiendo. Hay tanta gente que sigue dejando lo malo. Porque el Espíritu Santo está haciendo su obra. Y la iglesia tiene que tener presente que una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Por eso Juan capítulo 7 versículos 37 y versículos 39 dice: y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
dando a entender, hermano, que el que busca al Señor y quien lo ha creído, de su vida van a haber manifestaciones y van a correr los ríos de vida, que es la presencia del Señor. Por eso a todos los que estamos aquí, el creyente tiene que importarle la presencia de Dios. Yo sé que es una batalla, hermano. Yo sé que desde que usted se pone a doblar rodillas, usted ya tiene sueño a los 2-3 minutos. Porque es una lucha, es una batalla. Es una guerra. Y es que, hermano, el Señor me enseñaba algo, en la cual desde el momento en que usted dobla rodillas, desde que usted empieza a interceder, desde el momento en que usted empieza a orarle al Señor, hay demonios que están tirando sus dardos para que usted no ore. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo, el enemigo, no quiere que usted ore. Porque sabe que usted es un peligro para el mundo espiritual. Por eso no deje de orar. No deje de buscar al Espíritu Santo. Dile, Señor, cuánto te amo. Y hermano, cuando yo voy hasta manejando, le digo, Señor, cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo, Espíritu Santo. Cuánto te anhelo. Cuánto te deseo, hermano. En la calle, donde quiera que yo estoy, yo voy hablando con el Señor, hermano. ¿Por qué causa? Porque yo quiero estar conectado con el Señor. Porque yo quiero que su Espíritu Santo no me deje y no me abandone. Hermano, su Espíritu Santo se puede ir de nuestra vida, sí, cuando nosotros lo contactamos, cuando pecamos y cuando nos hacemos hombres y mujeres sin deseo de su presencia. La iglesia necesita anhelar más que nunca en este tiempo su Espíritu Santo. Porque su Espíritu Santo es aquel que nos va a redarguir, nos va a fortalecer en los momentos adversos. Por eso hay tanta gente que usted lo ve dentro de la iglesia, pero en el caso de 2-3 meses ya no están dentro de la congregación. ¿Por qué causa? Porque no persistieron, porque no buscaron de su presencia, porque no hubo quien los redarguyera, de tal manera que no prestaron atención al Espíritu Santo. Por lo tanto, volvieron al mundo, volvieron a caer en lo mismo. ¿Por qué causa? Porque nunca tuvieron el deseo de la presencia de Dios. El cristiano necesita de la presencia, necesita del Espíritu Santo para poder ser más que vencedor en el Señor. Por eso Jesús preparó a los discípulos antes de que salieran, los hizo llenos, los preparó y les dio la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que dice la Biblia que estos hombres, a cada región donde ellos iban, habían testimonios, habían manifestaciones. Por eso, hermano, el hombre que busca del Señor, la mujer que busca del Señor, el joven que busca del Señor, hermano, donde quiera que vaya será de bendición y dejará evidencia y dejará testimonios. ¿Cuánto queremos ser testigos? Yo quiero, yo anhelo, yo le digo, Señor, en todo tiempo, Padre, donde tú me lleves, déjame ser instrumento tuyo, Señor, y deja que yo deje testimonio y que también haya testimonio en ese lugar. Hermano, y no es para vanagloria. Yo he ido a lugares donde almas se han quedado, personas que fueron liberadas, que se entregaron a Cristo, quedaron en esos lugares. Y cuando yo voy, me dicen, hermano, yo perseveré, yo me quedé, yo me alegro, hermano. ¿Por qué causa? Porque doy señal de que Dios que está en mí y que en cada lugar y en cada región hay testimonios del poder del Espíritu Santo y la gente cree y conoce de Dios. Porque, hermano, ciertamente hoy en día, si usted le predica a cualquiera ahí, le dice, yo ya conozco de la Biblia, yo en un tiempo fui a la iglesia, pero nada pasó. Usted le predica a alguien ahí, ay, hermano, yo ya conozco la Biblia. Es más, hermano, hay gente que ha leído más la Biblia que cualquier otro cristiano. Pero el problema no está, hermano, en solamente leerla. El detalle es que el hombre conozca lo que hay en esta palabra. De que realmente tengan conocimiento real que todo lo que está escrito aquí es verdadero. Por eso yo le digo, hermano, bueno, si tú has leído la palabra, ahora yo te quiero demostrar que lo que está aquí en la palabra es real y es verdadero. Hermano, nada de esto ha pasado de moda. Hermano, hoy en día hay mucha gente que dice que Dios ya no hace milagros, que Dios ya no hace lo mismo de antes, hermano. Eso es lo que la gente dice. Pero la Biblia dice que el natural no percibe lo natural,
pero el que es espiritual percibe lo espiritual. Por lo tanto, el que está lleno de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, va a percibir lo espiritual en cada región donde vaya y va a poder discernir en cada lugar qué es lo que hay en ese lugar. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo va a poder discernir lo bueno y lo malo. El discernimiento es lo que hoy en día está faltando en muchos hombres y en muchas mujeres. Porque el discernimiento te hace percibir a través del Espíritu Santo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el cristiano hoy en día necesita pedirle al Señor mucho y clamarle y tener tiempo de intimidad con Él. Hermanos, es tiempo de comprometernos con el Señor. La Biblia dice que Pablo predicó a este pueblo, les enseñó, porque era importante. Imagínense que Pablo dijo, bueno, recibieron la enseñanza de Juan, recibieron que era necesario el bautismo. Hermano, ciertamente el bautismo es importante, pero también es importante el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo dijo, bueno, ustedes tienen conocimiento del bautismo de Juan, de las enseñanzas de Juan, del evangelio de Juan, pero hay algo que tienen que entender, que hay presencia de Dios en este tiempo, en lo cual tienen que conocerlo. Por eso Pablo se quedó durante 2 años, y en esos 2 años Dios hizo milagros, hizo prodigios, los brujos se convirtieron, y esto es lo que hace el poder de Dios, iglesia. Por eso yo siempre he dicho, donde Dios llega, donde su presencia llega, algo pasa, y nunca la vida del hombre y la región donde Dios llega vuelve a ser igual. Por eso usted y yo somos portadores de la presencia de Dios. Que podamos testificar donde quiera que nosotros vayamos. Podamos hablar con denuedo, o sea, con poder. Que podamos decir, hermano, yo vengo a orar por ti y creo que Dios va a hacer el milagro. Que cuando usted vaya a visitar, usted diga, hermana, amiga, yo vengo a orar por ti. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios va a hacer un milagro en ti. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Pero la respuesta está en de que usted y yo conozcamos al Espíritu Santo. Que usted y yo conozcamos de su presencia. De que usted y yo, hermano, seamos portadores más que nunca en este tiempo, hermano. Dios no está limitado. Y tú podrás decir, hermano, es que yo no tengo intelecto, hermano, yo no soy buen hablador, yo no puedo expresarme bien, hermano. Moisés no tenía nada de esto. Dice la Biblia que era tartamudo, le costaba hablar, era un hombre con miedo, pero aún el Señor así lo llamó. Y aún así, hermano, el Señor te llama. El que te llama, Él mismo te capacita, y su Espíritu Santo es quien te va a dar las herramientas. Por eso la Biblia dice que no es con fuerza, ni con poder, ni con fuerza natural, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Es con su presencia, iglesia, que vamos a poder hacer toda esta cosa en su nombre. Por eso yo quiero invitarte de que cada uno de los que estamos aquí nos preocupemos por conocer de la presencia de Dios. De que cada uno de nosotros nos preocupemos por estar llenos de Dios. Que si de hoy en adelante nuestra vida no estaba bien y de ahora en adelante cambie, nos comprometamos de que busquemos y lo anhelemos y que le digamos, Señor, yo quiero conocer de ti, yo quiero que tu presencia me llene de ti, Señor. Que le digamos, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero conocerte. Porque, hermano, no es lo mismo decir, anhelo conocerte, Espíritu Santo. No es lo mismo decirlo con palabras de la boca, sino es hermoso cuando el cristiano lo dice de corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano, que no solamente hablemos de boca ni de labios, sino que lo hagamos de corazón. Por eso Jesús ciertamente reprende a los hombres y le dice, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. En otras versiones dice, su alabanza no son verdaderas, son de mentira. Hermano, Dios quiere que el pueblo del Señor busque de su presencia y le diga, Señor, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo estar cerca de ti. Hermano, es tiempo de conocer de su presencia y es tiempo de que cada uno de nosotros seamos portadores de la presencia del Señor. Póngase de pie en esta hora. Oh Espíritu Santo,
Ahí sí, mi hermana del teclado que me pueda acompañar. Espíritu Santo, hoy el Señor quiere manifestar su presencia. Hoy el Señor quiere que tú lo conozcas. Si tú no lo has conocido, dile: Señor, yo quiero conocerte. Si tú no has tenido experiencia con Él, dile: Señor, yo quiero tener experiencia contigo. Dile: Señor, aquí estoy, Padre. Dile: Señor, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo.